Mi nombre es Raúl Gaitán, represento a 684 votos y acudo a esta Junta de Obligacionistas en nombre de ADICAE y en nombre de miles de pequeños ahorradores, clientes en su mayoría de la Cámara de Ahorro del Mediterráneo y decenas de clientes del propio Banco Sabadell, que en la actualidad son accionistas forzosos fruto del cambio justo denominado participaciones preferentes, que fueron comercializadas engañosamente tanto por Caja de Ahorro del Mediterráneo como por la mayoría de entidades españolas. Estas denominadas participaciones preferentes han obligado a los accionistas, a miles de pequeños ahorradores que solo aspiraban a tener un depósito en sus cajas de ahorro, y en junio del 2012 fueron forzados a ser accionistas de Banco Sabadell, pagando un precio de 2,3 euros por acción, cuando estas solo cotizaban a 1,5 euros por acción. Nos preguntamos todos, ¿así quiere mantener y conseguir Banco Sabadell sus accionistas, obligándoles a pagar un sobreprecio de más del 50%? Y así se espera cumplir la revalorización de las acciones de Banco Sabadell con el secuestro de clientes base de CAM. Hacemos hincapié en esta denominación de clientes base porque sus preferencistas eran obligados y querían haber depositado su ahorro en depósitos y seguros de renta fija. Sin embargo, aquellos que habían tenido la consistencia de ser semipropietarios de la CAM, aquellos a los que se vendió cuotas participativas, a estos se les ha dejado fuera de la absorción, sin ofrecer canje alguno. Todos ellos, estos preferencistas y titulares de cuotas participativas, van a demandar a la entidad que los engañó, la CAM, pero tendrá que ser el Banco Sabadell quien responda a esta demanda, de acuerdo con las responsabilidades asumidas en la absorción, al margen que también ADICAE se personará como acusación particular en el procedimiento penal contra CAM y sus directivos. Respecto a las cuentas anuales y la gestión de Banco Sabadell, punto primero del orden del día, nos pronunciaremos en contra de su aprobación, así como en contra de la renovación de los auditores PricewaterhouseCoopers en el punto 10º del orden del día. Los más de 9.000 millones de euros de fondos propios y los casi 3.000 millones de acciones puestas en circulación nos dan un valor de 3 euros por acción, mientras que el precio de cotización actualmente está en torno a 1,5 euros por acción, de modo que el mercado bursátil va a conceder una valorización equivalente al 50% del valor contable de las acciones del banco, a pesar de que según dichas cuentas se van generando en este 2013 unos 96 millones de euros, más de un 3% de rentabilidad. Sin embargo, repito, los inversores bursátiles solo conceden a la acción el 50% del precio contable. El hecho de que el mercado bursátil valore esas acciones de Banco Sabadell solo a la mitad de su precio nos puede indicar dos cosas: o que no confían en la información contable de Banco Sabadell, o que no confían en la información de la gestión social del mismo. Nos queremos pronunciar también sobre los puntos quinto y sexto en los que se propone autorizar emisiones de deuda privada de Banco Sabadell en forma de participaciones preferentes entre otros productos. Nos posicionamos absolutamente en contra, mientras que no se garantice que se dirigirán solamente a inversores institucionales, dado que no se ha garantizado la comercialización de preferentes fuera transparente y dirigida a particulares con un perfil inversor adecuado. Todo lo contrario, Banco Sabadell deberá responder de las demandas presentadas contra la CAM por su comercialización engañosa en preferentes. Estas emisiones que se proponen, además, son 62.000 millones de euros, casi 7 veces los fondos propios de la entidad, y existe un gran riesgo de que estas se intenten colocar finalmente a clientes de la oficina de Banco Sabadell, que solo buscan depósitos para sus ahorros, no buscan ser socios, ni accionistas, ni prestamistas de Banco Sabadell, ni nada en absoluto. Por último, respecto al punto séptimo del orden del día, en el que se solicita la autorización para que Banco Sabadell pueda adquirir en cualquier momento y cuantas veces estime oportuno acciones de Banco Sabadell, nos posicionamos claramente en contra. ¿Por qué? Porque se pide al accionista que permita la autocartera de la entidad en cualquier momento, normalmente con la excusa de frenar las fluctuaciones momentáneas de la cotización, debido a noticias fugaces o cualquier cosa que se os ocurra. Pero en la práctica, Banco Sabadell, con información privilegiada, ganará dinero de la entidad a costa de la especulación y el conflicto de intereses contra sus propios accionistas. Por lo tanto, solicitamos que dichas adquisiciones o ventas de autocartera no se puedan hacer en momentos claves, como es la comunicación de resultados trimestrales. Y en cualquier caso, los beneficios de dicha especulación con autocartera se han distribuido expresamente en los accionistas en forma de dividendo extra en función de la permanencia de cada uno de sus accionistas a lo largo del ejercicio, para evitar absolutamente el conflicto de intereses de la entidad y sus propios accionistas.
Desde ADICAI y desde los pequeños ahorradores que nos han delegado su derecho a voto, esperamos una respuesta que satisfaga a estos clientes y que hoy son accionistas forzosos y timados y que por el interés de los mismos deberían aspirar a ser los clientes satisfechos del Banco Sabadell.